Esto es Maestros del Cine, una producción del Centro Cultural Clavijero y el colectivo Perros de Guerra, y el día de hoy nos acompaña una especialista más en la industria cinematográfica, especialista en la distribución, en la exhibición alternativa, en la investigación, en muchas áreas, pero el día de hoy la tenemos como invitada para que nos platique un poquito de la exhibición alternativa. Virginia Rico, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. Ya solo hace falta que traiga mi cama aquí al clavijero. Me da mucho gusto estar aquí, creo que es una gran oportunidad y es como una actividad que le abre las puertas a mucha gente que se dedica al cine aquí en Morelia, así que estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por estar aquí, esta es tu casa y bueno. Virginia Rico, historiadora y gestadora cultural nacida en Morelia. Se especializa en la investigación histórica del cine, particularmente en prácticas cinematográficas experimentales e independientes realizadas a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, es estudiante de doctorado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México en la línea de estudios cinematográficos. Desde 2013, dirige el proyecto sociocultural Ojo Libre, cuyas líneas de trabajo transitan en la exhibición alternativa, la programación, la investigación, la formación y la gestión cultural cinematográfica. Bueno, Virginia, quisiera preguntarte, ¿qué podemos entender por exhibición alternativa? Sí, pues mira, de manera general creo que la exhibición alternativa, como es bien sabido en el mundo del cine, es una de estas tres grandes esferas de lo que tiene que ver con el cine: la producción, la distribución y la exhibición. Eso como de manera muy superficial, ¿no? Digo superficial porque resulta ser que la exhibición, como la creación cinematográfica y también como la movilidad de las propias obras cinematográficas, que en este caso es como la distribución, la exhibición cinematográfica es muchísimo más compleja de lo que se enuncia o de lo que uno puede conocer de primera mano, ¿no? Hay una tendencia muy fuerte, y no solamente es tendencia, sino es una concepción ya bastante arraigada en nuestro país, de pensar la exhibición cinematográfica desde dos grandes visiones, ¿no? Que creo que a estas alturas no son completamente opuestas, ¿no? Sino que podría resultar más beneficioso pensarlas como complementarias, ¿no? Aunque tienen sus cualidades y cada una tiende a responder a necesidades diferentes de lo que significa el cine. Por un lado está la exhibición convencional, que es la proyección de películas en las grandes salas. Es una exhibición comercial que está vinculada con dos grandes empresas, ¿no? Principalmente en nuestro país, Cinemex y Cinépolis, que son las salas comerciales de cine que tienen una programación de cine cuestionable por un lado, por la dinámica imperativa de tener títulos mayoritariamente estadounidenses, ¿no? Y un poco respecto a lo que se trata del cine mexicano, ¿no? Y también son tipos de exhibiciones en las que los observadores tienen una cualidad de consumidores, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, llegan los espectadores de cine, se sientan, consumen, compran y se van, ¿no? O sea, es como una experiencia un tanto efímera, aunque puede ser constante, ¿no? Sí. Los cinéfilos se nutren en todas las salas, en todos los lugares, consumiendo cine, comiendo o no comiendo cosas que te venden en las dulcerías, ¿no? Y también tecnológicamente la exhibición comercial está caracterizada por una cantidad de artefactos que son pues
son costosos, requieren una infraestructura espacial, tecnológica y económica bastante elevada, muy compleja de utilizar, ¿no? Y que suele estar sitiada, ¿no? Es decir, esta tecnología sí forma parte de la experiencia cinematográfica, pero está ubicada en espacios sociales y económicos concretos, ¿no? Es decir, las grandes salas, los multiplex, están ubicados en sitios estratégicos de las ciudades, ¿no? Antes había más salas fuera de los centros socioeconómicos, ¿no? Fuera de las grandes ciudades. Sin embargo, y con mayor razón después de esta contingencia, las salas han estado cerrando, ¿no? Y pues eso lleva a que se vuelvan a concentrar estas grandes salas comerciales en sitios reducidos. Eso por un lado. Y por otro lado, que creo que es algo en lo que me gusta mucho pensar y en lo que he venido trabajando desde que nació Ojo Libre, está este otro tipo de exhibición, mucho más vinculada a una experiencia social de la proyección de películas, en la que importan no solamente la calidad cinematográfica de exhibición, ¿no? Es decir, tener una buena proyección, una buena calidad de imagen, un buen proyector y un buen espacio, ¿no? Una sala oscura, aunque no sea una sala per se, ¿no? Y que también está muy preocupada por las formas de apreciación de las películas, ¿no? Es decir, quiénes son los que están viendo las películas, cómo está llegando esa representación, esa historia, esa narrativa cinematográfica, ese cuestionamiento, ¿no? Y cómo se puede vincular eso con un contexto social determinado, ¿no? Es una exhibición que se asume como alternativa, principalmente por una cuestión económica, ¿no? Pero también y sobre todo por una decisión política de la experiencia cinematográfica, ¿no? Es decir, hay un posicionamiento que, por ejemplo, está muy vinculado con la historia del cineclubismo en México, ¿no? Los cineclubismos en México están caracterizados por una visión de encuentro, por una visión de reflexión, de cuestionamiento hacia las películas, pero también hacia las personas que vemos esas películas, ¿no? Y por otro lado, también creo que es un tipo de exhibición que tiende mucho a pensar la experiencia cinematográfica, la experiencia de la exhibición como un acto social, ¿no? Como una experiencia comunitaria, aunque vayas tú solo a ver una película. Siempre hay un encuentro no solamente con la película, sino con las otras personas, ¿no? Aunque el silencio esté de por medio, ¿no? Hay diferentes tipos de encuentro y creo que esos encuentros quedan muy bien articulados por la diversidad de proyectos de exhibición alternativa que existen en el país, ¿no? O sea, es muy diferente hablar de un cineclub universitario a hablar de un espacio que tiene una sala fija, ¿no? Y que además también puede ser restaurante, y que al mismo tiempo es un foro cultural, ¿no? Y también no es lo mismo pensar en esos dos tipos a reflexionar sobre un cine comunitario, ¿no? En algún municipio que quizá no tiene tanto acceso a una programación cinematográfica que responda a las necesidades de las personas de ese lugar en el que se encuentran, ¿no? Y también es muy diferente hablar de un proyecto que no tiene espacio, que es como sucede con Ojo Libre, ¿no? Ojo Libre no tiene un espacio donde exhibir, y más bien hace como una suerte de diagnóstico de dónde sí se puede exhibir, con quién, cómo se puede colaborar con las personas, con los espacios, con los foros, con los centros culturales, y creo que el estar como
volando entre la ciudad un poco, a manera como de metáfora, ¿no? O sea, ubicando cómo se mueve la gente, cómo existen y se desenvuelven los espacios culturales que pueden programar cine, le ha dado un poco a esta perspectiva a ojo libre, a partir de las colaboraciones a nivel local y a nivel nacional también, sobre las posibilidades de exhibición del cine, ¿no? Entonces creo que de entrada es pensar estas dos formas con sus respectivas como cualidades también, pues no tanto homogéneas, ¿no? Estoy segura de que hay más cines, hay más salas de cine en el país que no son tan conocidas como estos dos grandes monopolios, pero al mismo tiempo hay una diversificación de la exhibición alternativa, ¿no? O sea, no hay un consenso respecto al concepto de exhibición alternativa cinematográfica, pero sí hay ciertas cualidades como las que acabo de decir, que no son todas, ¿no? Pero que sí dan cuenta de un panorama general. A diferencia, por ejemplo, de nuestro país, o bueno, tú que te dedicas más a este ámbito, y a diferencia de nuestro país, ¿en algún otro país se pudiera mover mucho más los productos fílmicos de esta manera? ¿Cómo ves nuestra posición, tanto en el estado como a nivel de nuestro país, en relación a otros lugares? Pues mira, desconozco la historia de la exhibición cinematográfica de otros países, ¿no? Mi experiencia, nunca he salido de México, nunca he tenido la oportunidad de poder realizar este tipo de visitas a otras, a lugares donde se exhibe cine, pero sí puedo hablar de lo que sucede a nivel nacional y también con mucho cuidado, porque no conozco la totalidad de los proyectos de exhibición y hay mucho que desconocemos, ¿no? Sin embargo, creo que hace poco tuvimos un encuentro también con exhibidores de distintas partes del país, en el que participaban Leslie Borzani de Guanajuato, Anaís Tudillo de Tepic, Elisa Miller de Tepoztlán, estaba también Víctor Morillas de Cancún, Sofía Ochoa también, ella de Quintana Roo, y seguro se me van más nombres porque éramos muchísimos. Y en ese encuentro como que empezamos a conversar un poco de lo que significaba para nosotros la exhibición cinematográfica alternativa, y había algo que había mencionado previamente Leslie, que salió también como mucho a colación, y que tiene que ver con cómo la exhibición cinematográfica alternativa en el país resulta no ser esta suerte de última posibilidad, aunque yo tengo muchos problemas como con eso, y ahora voy como a ese punto, ¿no? Sino que en realidad es la exhibición nacional, en el sentido de que la exhibición alternativa está en todos lados, ¿no? O sea, está en las distintas ciudades, está en zonas a donde no llegan las salas convencionales, ¿no? Y tienden a poner a poner en el centro de la discusión a los públicos de cine, que creo que también esa es otra característica de la exhibición alternativa cinematográfica, ¿no? Sin embargo, creo que hay una cuestión muy compleja que se toca muy poco en la reflexión que se hace sobre la exhibición alternativa, y que tiene que ver con que el hecho de que sea exhibición y se le ponga este apellido de alternativa independiente, también tiene que ver un poco con el lugar que ocupa dentro de la propia industria cinematográfica, ¿no? O sea, cuando hay distribuidores, cuando hay productores que quieren exhibir películas, por lo general acuden a cineclubes que son gratuitos, a cineclubes universitarios o a proyectos comunitarios hasta el final, ¿no? O sea, a los cineclubes, a los proyectos, a las salas de cine que no tienen un
un modelo de negocios, ¿no? Es decir, que no forman parte de esta dinámica comercial preponderantemente económica, ¿no? Nos ponen hasta el final de la ecuación, ¿no? Y eso habla también de una visión de la exhibición cinematográfica en la que pareciera ser que lo que impera es el factor económico, ¿no? O sea, es el dinero, ¿no? Y si partimos como de esa situación, hay un problema que tiene que ver con que, como lo mencionaba hace rato, quizá el valor o el lugar que pueden tomar los proyectos de exhibición alternativa dentro de una industria cinematográfica, ¿no? Tiende a dirigirse más hacia las necesidades de los observadores, no tanto hacia las necesidades de los creadores, de los productores y de los distribuidores, ¿no? Que eso no quiere decir que no pueda haber un consenso, que no pueda haber una armonía o una relación menos complicada de la que existe, ¿no? Sin embargo, estos proyectos se ocupan mucho de exhibir cine mexicano, ¿no? Se ocupan mucho de problemáticas en entornos determinados y atienden a la creación de empleos, ¿no? Como lo ofrecen las salas pequeñas, ¿no? Atienden mucho a movilizar culturalmente los entornos en los que se desenvuelven, ¿no? Es decir, suelen no solo exhibir cine, sino también programar funciones de teatro, pueden también hacer otro tipo de actividades culturales que generan dinámicas diferentes, ¿no? O sea, se convierten en espacios de encuentro, ¿no? De encuentro social. Y ahora, más que nada, es muy importante cuidarlos y asistir a ellos y apoyarlos y ser como solidarios con estos espacios que sí tienen necesidades económicas diferentes, ¿no? Pero esto que te estoy comentando tiene que ver mucho con cómo se ha caracterizado la exhibición cinematográfica desde la cuestión del Estado, ¿no? El Estado ha tenido una incidencia en la cinematografía nacional de manera impresionante, ¿no? Y esa incidencia, esa relación de tensión no ha pasado desapercibido en el ámbito de la exhibición cinematográfica, ¿no? Y ahora con todas estas reformulaciones y reorganizaciones de los fondos públicos que se dieron desde principios del año pasado con la extinción de los fondos cinematográficos, o al menos con la estructura legal que tenían, y con la aparición del FOCINE, ¿no? Se dio se extendió esta visión, se amplió un poco el panorama, ¿no? Y se puso una serie de cualidades de exhibición cinematográficas divididas en 3 dimensiones, ¿no? Una, así se le llama, la exhibición comercial, la exhibición con fines de lucro, que pretende explotar las películas para recuperar ganancias, ¿no? Y una exhibición cultural, que está caracterizada por el no lucro y por una exhibición que no cobra, que hace funciones gratuitas, pero que está localizada fuera de los espacios cinematográficos, por llamarlo de algún lugar, ¿no? O sea, está en las escuelas, está en los barrios, está en foros, está en restaurantes, está en una cantidad de espacios bastante interesantes de poder estudiar y acercarse a ellos. Y hay una tercera, que es una exhibición mixta, ¿no? Que la exhibición mixta pueden ser salas como Jordi 27 de aquí en Morelia, pueden ser salas como la extinta Casa del Cine de la Ciudad de México, ¿no? Entre otras que se encuentran a nivel nacional, que sí programan, que tienen cobro de taquilla, pero que también tienen una programación más perfilada como a esta ya convención de la exhibición convencional, ¿no? O sea, bueno, de la exhibición comercial, más bien, que es programar
muchas películas, ¿no? En determinado tiempo, o sea, pensando en para que haya un ingreso para estos espacios, programar una película mínimo 2 semanas, ¿no? Y tener cobro de taquilla, tener dulcerías, ¿no? Venta de alimentos, es decir, que haya una suerte de ingresos que no dependan exclusivamente de la exhibición cinematográfica, sino que también dependen de lo que las personas consumen. Eso sería como a grandes rasgos, y con sus también especificidades, las cualidades de la exhibición como en el país, ¿no? Y dentro de esas como grandes dinámicas que promueve el Estado, pues en un nivel ya como pues más social, ¿no? Como más complejo también, ¿no? No solamente la exhibición da cuenta o se puede caracterizar por el flujo económico que promueven o no estos espacios de exhibición, sino que más bien, y lo más interesante, al menos a nivel personal, es la posibilidad o la relación, las posibles relaciones que promueven estos proyectos de exhibición con las películas, ¿no? Y entre los observadores. Como ya lo había mencionado, la exhibición comercial muy pocas veces atiende a generar actividades, por ejemplo, en torno a una película, ¿no? O a invitar a personas o a parte del equipo de creación de una película para que pueda participar con los asistentes a una función, ¿no? En general, tú vas a una sala, sí dejan los créditos hasta el final, porque eso es importante en cualquier tipo de exhibición, ¿no? Pero prenden las luces y ya están los empleados a punto de subir para limpiar la sala, ¿no? Y sin embargo, en otros proyectos, ¿no? Lo que importa es lo que sucede a partir de que se prenden las luces del proyecto, ¿no? Del espacio o de la sala, chiquita, mediana, como sea. Y como en este sentido hay como reconfiguración, ¿no? De la dinámica y de la experiencia, de la acción social de ir al cine, que nutre no solamente económicamente a los proyectos que cobran, ¿no? Sino que nutre en cuanto a calidad de experiencia cinematográfica a todos los implicados, desde los organizadores de las funciones hasta los asistentes, ¿no? Y también a las películas mismas, ¿no? Tanto a la existencia de una película que se pueda seguir comentando después de haber sido vista, como a los mismos directores, productores, cinefotógrafos, actores, ¿no? O sea, como hay muchas formas de tocarse, ¿no? Hay muchas formas de tener como una suerte de contacto humano, pues, ¿no? Y que eso es promovido por los proyectos alternativos de exhibición cinematográfica. Y precisamente como en un proyecto alternativo de exhibición, y tocabas ya ese punto hace un momento, hay pues este concepto que no sé si compartas del todo, pero es esta formación de públicos que va implícito de alguna manera en la exhibición alternativa. Digo, hay una formación de públicos o más bien una asignación de exhibición para cierto público en el cine comercial, pero va de la mano la exhibición alternativa con una intención de formar públicos, o va más bien, la intención sería más bien llevar a ciertas áreas este producto fílmico, este debate, este cuestionamiento, esta manera de discutir un producto fílmico. ¿Cuál es la intención finalmente como de la exhibición alternativa? Puedo entender quizá un poquito, sí. También no hemos profundizado tanto tú y yo respecto a ese tema, pero puedo entender un poco esta quizá reticencia que tienes respecto al concepto de formación de públicos, ¿no?
y puedo entenderlo un poco en el sentido de que a las personas que nos gusta el cine, que vamos a ver una película, pues ya somos públicos, ¿no? Sí. En ese sentido puedo captar un poco la idea. Sin embargo, creo que este trabajo vinculado con la formación de públicos tiene que ver más con una suerte de acercamiento, ¿no? Primero generándolo y después manteniéndolo, ¿no? Porque en primer lugar uno debe de asumir que luego hay una situación privilegiada respecto a cierto sector social que sí tiene acceso, que sí puede costear, que sí puede trasladarse, que sabe identificar cuál es el tipo de cine que le gusta, que pide ciertas películas, ¿no? Es decir, asume que puede tener una relación más cercana con la experiencia de la exhibición cinematográfica, ¿no? Y en ese sentido, ahí está ya un público muy determinado, ¿no? Sí. Que sabe qué necesita y qué tiene que ver y cómo lo quiere y todo eso. Sin embargo, hay otros sectores, hay otras personas, o sea, hay como otro tipo de grupos sociales que no pueden entrar en esta ecuación ya reconocida de la exhibición cinematográfica, ¿no? Y con este tipo de personas sí tenemos que reconsiderar y reformular esta idea de los públicos, ¿no? Es decir, ¿dónde están las personas que tienen debilidad visual o debilidad auditiva, ¿no? ¿Dónde están las personas que no hablan español, ¿no? ¿Dónde están las infancias, ¿no? ¿Dónde están los adolescentes? ¿Dónde están las personas mayores, ¿no? Es decir, se les suele llamar no públicos, más bien yo los pondría como en una concepción diferente, que pueden ser más bien los públicos potenciales, ¿no? Las personas que podrían acercarse al cine, pero que por alguna u otra razón, por esta ya suerte de configuración muy determinada de la exhibición cinematográfica, no tienen un lugar y no van al cine, ¿no? O sea, si no me equivoco, el Teatro Matamoros, que acaba de ser reabierto, no cuenta con algunas necesidades especiales que tienen las personas que, por ejemplo, asisten en silla de ruedas, ¿no? Entonces, ellos no tienen acceso ¿no? No pueden entrar, no pueden permanecer ahí porque no se les consideró. Entonces, sucede mucho esto, ¿no? Con que se piensa que los públicos de cine son solamente aquellas personas que pueden ir a los lugares, ¿no? Y un poco por lo que se aboga desde la exhibición alternativa de cine es que más bien pues se trabaja yendo a los lugares donde no hay cine, ¿no? Yendo hacia las personas también para conocer sus necesidades, ¿no? Y como que toda esta idea de la formación de públicos también se trastoca mucho, porque al final los promotores, los gestores, los exhibidores son los que terminan formándose a sí mismos, ¿no? O sea, terminan pensando de manera diferente, ¿no? O sea, cuando uno llega a algún lugar y llega como con la idea de programar una película porque a uno lo tocó, ¿no? Porque a una le llegó muy profundo y dice, esta es la mejor película del mundo, ¿no? En realidad lo que sucede es cuando se exhibe cine en un patio, en una cancha, ¿no? En un centro al aire libre o en una plaza pública, ¿no? Te das cuenta de que quizá a esas personas no les mueve tanto como a ti, o les mueve de manera diferente, les causa impresiones distintas y
les hace preguntarse cosas que tú no habías contemplado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una formación que se da en diferentes frentes, ¿no? O sea, aprenden como los públicos, los observadores, ¿no? Y aprenden las personas que organizan todo este tipo de proyectos de exhibición. Y específicamente, o sea, lo convencional de esta idea de la formación de públicos es poder hacer, por ejemplo, que las personas aprecien de una manera distinta las películas, ¿no? Que puedan reconocer elementos estéticos o cinematográficos de cada obra cinematográfica, ¿no? Y que también puedan interesarse por las películas como posibilidades culturales, ¿no? Es decir, que a través de una reflexión más metódica, más analítica, más crítica, que traspasa la idea del observador que va, se sienta, come y se va, ¿no? Es algo muy distinto, ¿no? Pueda también alzar la voz, pueda hacer un comentario, pueda digerir la película junto con una discusión colectiva, ¿no? Pueda interesarse por aprender más del cine, ¿no? Y ya como en otras dimensiones pueda también reconocerse como persona que crea, ¿no? Ahora está muy en boga este término de prosumidores, ¿no? O de produsuarios, que tiene que ver con la idea de que los consumidores de cine también son generadores de información, ¿no? También son generadores de obras audiovisuales en la cotidianidad de sus hogares. Entonces, como ahora con esto de la tecnología y de todo esto que estamos creando todos los días, esta idea de la formación de públicos debe cambiar también, ¿no? Claro. Porque tenemos al acceso y en las manos todo esto que nos permite asumirnos y reconocernos como creadores de información, como creadores de obras audiovisuales, que ahora ya tenemos una postura activa dentro de esta ecuación, ¿no? de la experiencia cinematográfica. Entonces, creo que eso, si no estamos ya cuestionándolo, lo vamos a cuestionar y nos va a hacer que también pensemos de manera distinta en cómo exhibimos, cómo pensamos, cómo generamos dinámicas de aprendizaje colectivo, ¿no? Y de formación integral. Que finalmente lo que estás tocando son dos temas muy importantes, la parte de cómo lo entendemos o cómo realmente pudiera estar sucediendo, que es la formación de públicos o los públicos ya ahí asignados, los públicos a los que queremos llegar, y la parte de la exhibición alternativa, que como tú decías en un principio, ninguna de estas dos cosas tendría que estar contrapuesta con la industria cinematográfica, tanto comercial como más independiente. Te podrían convivir perfectamente, y en ese mismo sentido, bueno, por último me gustaría preguntarte qué tipo de cine es el que se promueve más en la exhibición alternativa, que pues de alguna manera la gente que nos ve quisiera que pudieran saber qué es lo que intenta promover un poco más como productos audiovisuales la exhibición alternativa, y pues en México o en cualquier otro lugar. O sea, como tú hablabas de una postura tanto política como una ideológica, todo esto va implícito, pero a nivel industria cinematográfica, a nivel Estado, yo como realizador, como productor audiovisual, ¿cómo puedo convivir con la exhibición alternativa y no siempre solamente tener como esta aspiración pues económica en el sentido de las grandes cadenas de distribución y de exhibición? Pues mira, creo que justamente el cine que se puede encontrar en las salas independientes o que es programado por proyectos escolares, por cineclubes, por foros culturales, por cines itinerantes, ¿no? Es el que no puedes ver, el que no entra en las salas comerciales, el que no es programado, ¿no?
En su parte creo que es definido en primer lugar por la identidad de los proyectos de exhibición cinematográfica que los llevan, que los programan, que los gestionan, ¿no? Pero también tiene que ver con las necesidades de los entornos socioculturales en los que se desenvuelven los proyectos de exhibición, ¿no? Entonces ahí depende, no hay una lista de películas así específicas, ¿no? O de autores, o de cinematografías locales, nacionales, internacionales, que tiendan a ser programadas por estos proyectos de exhibición, pero sí hay una vinculación muy importante respecto a poder darle un lugar a las películas que no son exhibidas, ¿no? Que luego les cuesta mucho tiempo poder encontrar un lugar, se les llama ventana de exhibición, ¿no? Y en este sentido creo que esta idea de pensar en la exhibición cinematográfica como un circuito cultural que puede atender tanto a las obras cinematográficas como a los públicos que van a verlas, ¿no? Es muy importante porque también, sobre todo considerando que las películas pueden tardar hasta 3 años para ser exhibidas después de que son realizadas, ¿no? O sea, si los procesos de creación son lentos, los procesos de distribución y de exhibición no son rápidos, ¿no? O sea, también tienen sus propios ritmos y sus propias condiciones de fluctuación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pensando en que una película puede tardar 3 años, 5 años en ser exhibida, ¿no? El hecho de que haya proyectos que quieran programar estas películas, ¿no? Que se interesen por las historias, por la forma fílmica, por los autores, por los procesos de creación, ¿no? Por las problemáticas que atienden, que en su mayoría son problemáticas que nos tocan, ¿no? Pues habla de que hay un interés cinematográfico por un lado, pero hay una pertinencia social, por llamarlo de hecho, ¿no? Entonces, la calidad de la programación dependerá de las posibilidades de gestión de los proyectos, por un lado, es decir, cómo se acercan a las películas, no solo bajándolas de internet, sino entrando en la dinámica de los usos de las películas con derecho de exhibición, ¿no? Pero también con la calidad del vínculo afectivo que se tengan con los públicos, ¿no? Que pueden ser muy fluctuantes, pueden no generar una relación estable o fija, por llamarlo de algún lado, ¿no? Pero que si se tiene el contacto, si se puede establecer un acercamiento, ¿no? Para saber qué es lo que se necesita, qué es lo que les gustaría ver, también se puede generar un tipo de experiencia más consolidada, ¿no? Que dé cuenta de lo que se necesita visualmente, ¿no? O sea, puede haber una película que te llegue muy profundo, ¿no? Y que no tenga una relación intrínseca con tu entorno social, ¿no? Y puede haber, es que ahorita estoy intentando pensar en las veces que hemos hecho formaciones con Ojo Libre, ¿no? Y no lo sé, o sea, se me viene a la mente una película que programamos en marzo del 2020 que se llama Batallas Íntimas, ¿no? No tuvimos tanta asistencia, ¿no? Sin embargo, el diálogo que se hizo con las mujeres asistentes, ¿no? Porque es una película que habla de violencia doméstica, ¿no? Que habla de violencia de género, ¿no? Detonó una serie de reflexiones, de confesiones, de cuestionamientos hacia algo que estamos viviendo a nivel nacional, ¿no? Y sin embargo puede haber otras películas, como por ejemplo en Durango programamos
la película del Santo contra el Cerebro del Mal, como parte del Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango, ¿no? Y era una película que no estaba ligada a nada de lo que sucedía en el contexto cinematográfico local de la ciudad de Durango, ¿no? Pero que los asistentes tuvieron una suerte de destello cinematográfico de qué se trata esto, ¿no? O sea, de cómo el Santo puede hacer películas y por qué está hecha así, por qué, ¿no? O sea, como que... Y la reflexión se da en grados muy distintos también, ¿no? Y acerca a las personas de formas muy diversas, ¿no? Entonces creo que el promover justo esta no homogeneización de la programación, por un lado, ¿no? Y esta no visión unilateral de los públicos, es algo que también hace mucho la exhibición de cine, ¿no? Y acompañándolo también de una diversidad de concepción del cine, ¿no? O sea, el cine no es lo mismo para un proyecto de exhibición que está en Tijuana, ¿no? Que, por ejemplo, el Facine, que es el foro de análisis cinematográfico que dialoga y promueve la discusión académica, intelectual, y que programa una película, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar la exhibición así a pensarla de una manera, no sé, vinculada a lo que sucede, por ejemplo, con un proyecto que se llama Cine al Parque de Jalisco, ¿no? Que proyectan sin autorización en una plaza pública, ¿no? Y que se apropian del espacio porque es un espacio ciudadano y que tienen una programación exclusiva de documentales que es buenísima, ¿no? Entonces hay que pensar también en la exhibición en términos más amplios. Finalmente lo que nos da pues esta charla es una gran aportación, me parece, que a las posibilidades que tiene la industria cinematográfica, tanto la comercial, pero sobre todo esta, ¿no? Que deberíamos, creo que, poner más en la discusión y en la mesa, que es la producción cinematográfica independiente, que tanto trabajo cuesta realizar y que tanto tiempo lleva y todo el proceso, cómo se realiza. Pero bueno, finalmente ahí está el tema, y pues agradecemos muchísimo que nos aportes tanto, que nos des este conocimiento que seguramente pues has adquirido a través de toda tu experiencia y trayectoria, que sabemos que has dedicado con tanto esfuerzo a esta pasión que tienes por el cine, y pues por todos los sectores que están ahí esperando, muchas veces sin saberlo ellos, pero que están ahí esperando y que tienen esta posibilidad de recibir un producto fílmico que los va a hacer reflexionar, como muchas películas seguramente han hecho con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues agradecemos muchísimo, Virginia, tu participación en el proyecto de Maestros del Cine. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias. Sin duda es un tema bastante complejo, hablar de la exhibición en el país, ¿no? Pero agradezco mucho que haya espacios como el Centro Cultural Clavijero que piensen justamente en este tipo de temas, ¿no? Para difundirlos y también para generar dinámicas de reflexión en torno a un tema tan necesario como es la exhibición de cine. Gracias. Gracias a ti, y bueno, pues nos vemos en una próxima entrevista con otro invitado. Gracias.